Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericano, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de la transición que estamos viviendo desde una sociedad capitalista a una sociedad postcapitalista acelerada por la pandemia y por supuesto por presidentes como Donald Trump, Bolsonaro, Moreno y otros. Empezaremos diciendo que estamos viviendo el paso de las sociedades capitalistas o de ciudadanos al paso de las sociedades postcapitalistas o de las personas e internautas, y quedan atrás las sociedades de los súbditos de reyes o sociedades de dominación territorial y las sociedades de dominación moral o religiosa de los creyentes en poderosas religiones como cristianos, musulmanes, budistas, etc. Las personas son aquellos individuos que desde niños se entrenan a decidir por sí mismos en todo. Esto no era posible sino prácticamente desde fines del siglo XX hasta ahora, que entramos al siglo XXI, donde los niños, desde el momento que nacen, están obligados a tomar decisiones. Tienes que escoger desde los dibujitos animados que quieren ver en televisión hasta lo que quieren comer o no quieren comer, porque es una sociedad donde hay una sobreoferta de todo. Y los internautas, en cambio, son aquellas personas que tienen una doble vida, una vida real y una vida virtual. La vida virtual la destinan hoy cada día más y más tiempo y se convierten en estudiantes, trabajadores, viajeros, políticos, exploradores, descubridores por Internet y más gracias a las redes electrónicas. Son lo que antes fueron los conductores, que eran los seres que enloquecían al planeta, los televidentes, que eran los que estaban pendientes de todo a través del televisor, los radioescuchas, que estaban pendientes de todo a través de la radio, y los votantes, que eran los que teníamos que acudir todos los años o cada cierto tiempo a votar. En las sociedades precapitalistas, o sea, antes del capitalismo, lo más importante era el poder. Y, por supuesto, tener poder ¿para qué? Para dominar territorios, porque eran sociedades territoriales que creaban fronteras, límites, murallas, países, utilizando siempre la guerra. Y la guerra, pues, a su vez se convirtió en el principal motor de cambio de las sociedades precapitalistas, y era la cuna de inventos, de armas, de guerreros, de conductas, de leyes y de formas de organización social. A partir de la guerra, las sociedades humanas siguieron siendo innovadoras y hasta hoy compiten entre países, y al momento ya estamos hablando de armas de guerra cibernéticas, armas de guerra en el espacio, guerras químicas, atómicas, electrónicas, mediáticas e incluso guerras biológicas que pueden usar un virus, una bacteria, parásitos, pestes que pueden exterminarnos, exterminar nuestros cultivos, y que son armas que desgraciadamente fácilmente se escapan del control humano. Pero desde que la guerra se convirtió en el principal motor de cambio de las sociedades hasta ahora, el ser humano fue ganando territorios y básicamente el control del espacio físico. Es decir, pudo irse de un continente a otro, de los valles a las montañas, de los lugares sin selva a los lugares con selva, de las zonas fértiles a las zonas desérticas, en fin, pudo moverse por todo el planeta Tierra. Y así, además, ganó conocimientos, inventó formas de reagrupación humana y de convertir a enormes masas humanas en formas de multiplicación del poder. Así, por ejemplo, hoy tenemos países que tienen 1.400 millones de habitantes como China e India, y, por supuesto, hoy están ellos aprendiendo a usar esos 1.400 millones de habitantes para multiplicar el poder. Esencialmente, la locura por el poder llegó a ser obsesión, y esto lo es hasta el día de hoy.
es el norte de la brújula humana, la locura por el poder. Pero cuando llegó el invento del dinero, muchas cosas cambiaron. Por ejemplo, antes del invento del dinero, la vida en la Tierra estaba fundamentalmente a expensas de la casualidad. El ser humano no tenía mecanismos de enfrentar los cambios climáticos, y los cambios podían venir del clima, de los fenómenos naturales, de situaciones conflictivas, de inundaciones, sequías, guerras, pestes, en fin, de todo. Cuando se inventa el dinero, se crea un mecanismo de intercambio, y este intercambio pasa a ser el mecanismo más importante de supervivencia humana. El dinero da paso al comercio, al transporte, a las comunicaciones, que se expanden por todo el planeta. Y hoy conocemos a este fenómeno como globalización. En este mundo, donde el dinero es lo más importante, es más importante que el poder, porque con el dinero inclusive se puede comprar el poder, con el dinero se puede comprar dioses, y se vuelve el motor en sí del poder y de las religiones. Los inventos, por ejemplo, los descubrimientos, se hacen muy importantes porque dan valor a cuanto existe. Pongamos el ejemplo del litio. El litio nadie sabía para qué sirve ni tenía ningún valor. Hoy que se sabe que se puede fabricar con ellos las baterías secas ligeras de poco peso, pues se ha convertido en una cosa extremadamente valiosa que se le llama inclusive el oro blanco del siglo XXI. Pero el dinero se convirtió además en el mismo ser humano, es decir, todo lo humano se convirtió en dinero. Y en realidad el dinero no existe. El dinero no es una cosa. El dinero proviene del fiel cumplimiento que tienen las personas de su promesa de pagar. Es decir, el dinero se convirtió en crédito. Así, por ejemplo, el dinero ahora es fabricado prácticamente por los bancos, por los exportadores, por los comerciantes que venden a crédito. Ellos le dan a usted un crédito que es a su vez la confianza que tienen de que otra persona les va a pagar lo que le prestan. Y así es como funcionan los bancos, y así es como funcionan las empresas que venden refrigeradoras, televisores, carros, y que usted compra. Cuando existe crédito, se supone que existe confianza, y el dinero es en sí esto, confianza. Así pues, la confianza no solamente es con los comerciantes, con los exportadores, también, por ejemplo, con los servicios básicos de un municipio o de un gobierno. Y pues hace los servicios básicos, crea el agua potable, la electricidad, crea el servicio de salud, crea inclusive las carreteras, los servicios viales, etcétera, etcétera, los servicios portuarios, con la confianza de que la gente los va a usar y los va a pagar, sea antes o después de usarlos, pero esa es simplemente un acto de confianza. Pero después del capitalismo, que en este momento con la pandemia ha entrado en un colapso, las formas postcapitalistas de gobierno y de conducta humana van emergiendo. En las formas postcapitalistas, como los socialismos, el ecologismo y uno que nació y murió en el mismo siglo XX, que fue el comunismo, en todas estas son las primeras alternativas a un mundo donde el dinero llegó a ser lo más importante. A ese mundo donde el dinero llegó a ser lo más importante se le llamó el mundo de la economía. Y la economía llegó a ser lo más importante en la vida humana, ya lo señalaba Marx. Se decía que para Jesús, Dios estaba en el cielo. Para Marx, Dios estaba en el estómago, y para Freud, Dios estaba en los genitales. Al igual que el comercio, la industria y el transporte, las comunicaciones, la inventiva y los descubrimientos, todo lo que vino
de este mundo con dinero está sufriendo un gran cambio. Con la pandemia, con el cambio climático, con la extinción de la vida en el planeta, con los peligros que conllevan las guerras modernas, con la enorme concentración de la riqueza en personas, en países, mientras que en el planeta los pobres se reproducen a borbotones y los ricos son cada vez menos, porque la pobreza dejó de ser pobreza total, en que los seres humanos no podían comer, beber, tomar agua, curarse, moverse de un lugar a otro o tener un lugar de amparo, sea una casa o un país, y se ven obligados a viajar, a escapar, a salvarse, invadiendo otros países, los lugares selváticos, antiguos lugares inhabitables por seres humanos. Hoy hay una nueva pobreza. Esta nueva pobreza causa más estragos que la pobreza anterior. Es una nueva forma de pobreza. Esta nueva forma se llama pobreza comparada o pobreza imaginaria. En la pobreza imaginaria no existe realmente la falta de algo. Lo que existe es la sensación, la emoción, la ilusión de que se es pobre cuando no se tiene lo que se quiere, aunque eso no sea necesario. Aquí, ese principio de Donald Trump que dice, mucho nunca es suficiente, es el principio que guía a los capitalistas y a los pobres imaginarios o pobres irreales, que crecen y creen que por siempre serán pobres, porque pobre ya no es el que necesita, sino el que menos tiene. Entonces, como los ricos necesitan más, simplemente son pobres crónicos. A estos pobres crónicos se les llama ahora clase media. Y, desgraciadamente, son el principal motor social. Son los que tienen más necesidades insatisfechas que nadie y se vuelven voraces. Esto explica por qué China se ha convertido en el nuevo peligro para la humanidad, al igual que la India o Nigeria, pues son países superpoblados que están comenzando a emerger como potencias mundiales porque tienen una mayor cantidad de gente estudiada, pero además con capacidad de usar nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevas ideas y con una voracidad tal que devastan el planeta con flotas con más de 200 barcos saqueando los mares, como las que en este momento están amenazando a Galápagos y sus alrededores. En el postcapitalismo, el conocimiento, la información, las comunicaciones, el transporte, los inventos y en especial las ciudades, que fueron el centro de esta innovación, de esta creatividad, el centro del dinero, del poder, el núcleo del transporte, de la banca, de las comunicaciones, la que creó el capitalismo y le dio la dimensión que ahora tiene. Estas ciudades, las que nosotros llamamos civilizaciones y que en realidad pasaron a ser templos de adoración al ser humano, luego de que pasaron por ser templos de lugares de adoración de dioses imaginarios, y luego, en este momento, pues ya son centros de adoración de sí mismo, del ser humano. En estas ciudades se han convertido en focos de la peste, como por ejemplo vemos Wuhan, Milán, Nueva York, Guayaquil, Sao Paulo, y entonces las ciudades se han convertido en un gran problema. Centros de pestes, centros de contaminación, centros de violencia, de desadaptación. Las ciudades y los ciudadanos, los capitalistas del dinero, los negocios, del comercio, el transporte, las comunicaciones y la inventiva han
se han convertido en enemigos de la vida en el planeta. Y por supuesto, de la misma supervivencia humana. Se han convertido en armas de extinción masiva, en incendios incontrolables, en falta de agua, en pesticidas cancerígenos, en violencia intrafamiliar, barrial, étnica y de género, e incluso en violencia generacional, que es lo que estamos viviendo. Pues los niños y los viejos se han vuelto cargas sociales, lo que explica los pocos nacimientos en los países desarrollados y la indolencia por la muerte de los viejos durante la pandemia. Los viejos, en la sociedad actual de los países capitalistas sobre todo, con el dios dinero como lo más importante, son apartados a vivir en sus casas o viven como visitantes o como turistas, incluso en lugares especiales para ellos, hasta que la bendita muerte se encargue de librarle al resto de los seres humanos de su incómoda presencia y cada vez más costosa. Pues, como la supervivencia humana se ha extendido, muchos años pasan en que los viejos mueren, pero disfrutan de pensiones jubilares. Estas pensiones jubilares la pagan los jóvenes, los trabajadores asalariados y legalmente contratados. Pero hay otros que no tienen la esperanza de esta jubilación, como los informales y los ilegales que llegan a los países y viven en nuestros países, que no contribuyen a mantener a los viejos del país y que se multiplican aprovechando que no tienen estas cargas para ganar espacio y posibilidades en las ciudades y en los países desarrollados. En los postcapitalismos, el planeta Tierra se convierte en el eje de las decisiones, en el motor social de cambio. Ya no es el dinero, ya no es el poder, es el planeta Tierra el eje. Esto se produce gracias a la Internet, a las comunicaciones satelitales, a la exploración espacial, a la visión del espacio, de lo que pasa aquí abajo, y estamos ahora conscientes de que vivimos en un lugar donde hay fenómenos incontrolables como sequías, inundaciones, pestes, catástrofes naturales, catástrofes humanitarias, que la Tierra es hoy el bien común, el espacio y el lugar más apropiado para la vida de nuestros hijos. No importa que ese lugar sea al norte o al sur, al este o al oeste, en la playa o en la montaña, en este país o en otro país, la Tierra es nuestro nido, nuestro refugio, nuestro sustento. Y todos los seres humanos podemos ayudarla y podemos ayudarnos. Esta nueva sociedad, donde el conocimiento, la comunicación, el transporte, la inventiva, nos permiten tener una conciencia sin fronteras, sin países, sin regiones, una conciencia cósmica del cosmos, como parte del universo, es la que está entrando a competir con las sociedades precapitalistas o territoriales o monárquicas, o las sociedades idealistas y religiosas, e incluso con las sociedades donde el dinero, la economía, es el centro. Hoy el conocimiento vale más que el dinero, que las propiedades, que la fe religiosa y que todo cuanto existe. Pues el conocimiento nos enseña y adapta el cerebro humano, que ahora es diferente. Antes el cerebro humano aprendía de un maestro, hoy el cerebro humano aprende de cada día, de la realidad, del momento, y se ha convertido en un complejo mecanismo de producir ideas, palabras, cosas, hechos que tienen la posibilidad de pervivir en el tiempo. En la sociedad del conocimiento, el ser humano pasó del dominio del espacio que se desarrolló en las sociedades anteriores a una sociedad donde ya se percibe y se desarrolla el dominio del tiempo. Todos los seres humanos
e incluso todo lo que existe en la Tierra y fuera de ella puede preservarse, ya sea en una foto, en un video, en grabaciones, en bancos genéticos, en libros, en la internet, en lugares patrimoniales, en áreas protegidas. Estamos embarcados en una nueva sociedad que explora el espacio y que tiene la capacidad de inmortalizar lo que descubre, lo que necesita y aprende en el más allá, que no solamente en la Tierra. Pero en la evolución humana, las sociedades territoriales, las sociedades morales o religiosas, las sociedades territoriales donde están los monarcas, al igual que las sociedades capitalistas donde están los ricos, los empresarios, los terratenientes, los políticos, todas estas sociedades capitalistas y precapitalistas no dejan de existir solo porque llega a la sociedad del conocimiento. Ellas le darán paso a la sociedad del conocimiento de manera temporal, hasta que este nuevo modelo desfallezca, y entonces las sociedades territoriales, con sus monarcas, van a reaparecer con otra cara. Por ejemplo, veamos qué pasa en Rusia. En Rusia se supone que desapareció los zares, y que desaparecieron con ello una sociedad territorial, y que pasaron a una sociedad socialista, comunista, la URSS. Hoy la URSS se derrumbó y con Putin ha retornado el zarismo, los zares, con otra fachada. Lo mismo pasa en China con Xi Jinping, que fue un imperio, tenía un emperador, y ahora Xi Jinping es el nuevo emperador de la China, pero con otra fachada, ya no es el mismo emperador que tenían hace 5000 años. Esto nos permite entender que vivimos un mundo en el que no desaparecen las sociedades territoriales, y nunca van a desaparecer. Nunca van a desaparecer las sociedades morales y los credos religiosos. Volverán las sociedades católicas, volverán los países musulmanes, se irán y volverán, pero siempre esperarán y existirán. Y al mismo tiempo se está desarrollando esta nueva sociedad del conocimiento. Es posible que en algunas partes las tres formas, precapitalistas, capitalistas y postcapitalistas, convivan en paz, pero en muchas otras habrá un gran conflicto entre ellas y probablemente una guerra sin fin que esperamos no termine con la vida del planeta. Muchas gracias.